Liliana Isabel Torres, bienvenido mi hermano José Miguel, buenos días para todos. Vamos a dar gracias al Señor en esta preciosa mañana, que a Él sea toda la gloria y todo el honor en este día. En el nombre de Jesús, bendito Señor, Dios y amado Salvador, gracias te damos, Señor. Gracias te damos por tu maravillosa presencia, Señor. Gracias porque tu gloria, Señor, todavía resplandece en nosotros y todavía tu presencia, Señor, mora con nosotros. En esta mañana queremos pedirte, Señor, que no nos falte tu presencia, Señor, que podía faltarnos todo menos tu presencia, Señor. Sin tu presencia, sin tu gloria con nosotros, Señor, seríamos incapaces de sobrevivir, Señor. Bendecimos tu nombre. Pedimos perdón, Señor, por nuestras faltas, por nuestras culpas, Señor, por aquellos errores que cometemos que no te agradan, Señor, a ti. Pero no quites de nosotros tu Santo Espíritu, tu presencia, tu gloria, Señor. Bendecimos tu nombre. Amén y amén. Gracias, mis hermanos, por estar allí conectados. Wow, ya estamos 10. Bienvenido Lester Manzariego, mi hermana Wendy Segarra, mi hermana Niasca. Bendiciones para todos, mis amados. Ya hoy vamos avanzando en el capítulo número 3. Esta historia de verdad que en parte comienza el capítulo 3 de una manera preciosa, porque vemos que al principio que dice la palabra del Señor, cuando vamos a leer que no había visión y escaseaba la palabra del Señor, mas sin embargo nos damos cuenta que una vez más Dios comienza a hablar a su pueblo, aunque más adelante el capítulo 4, de verdad que es una parte bastante triste, profética, la palabra de Dios se cumple, pero es bastante triste. Me decía una hermana, si la Biblia está llena de eventos muy sangrientos, y sí, eso es para alertarnos, hermanos, de lo que puede pasar si nosotros nos apartamos del Señor, para que reconozcamos que sin la presencia del Señor y sin Dios nosotros no podemos hacer nada. Nuestro futuro no se pinta bueno, amén. Entonces, bueno, vamos a ir todos juntos a la palabra del Señor. Dice el capítulo 3 del libro de Primera de Samuel: Jehová llama a Samuel. Todavía era un jovencito Samuel. Y dice, el joven Samuel, por eso dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. O sea, él servía a Jehová en presencia de Elí. Y esta es la cuarta vez que hace referencia a la vida de Samuel, a lo que Samuel hacía. Una vez creo que está en el 2:11, cuando dice, el Cana se volvió a su casa, en Rama, dice, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. O sea que desde muy pequeño servía a Jehová delante de Elí. También en el 2:21 dice, y visitó Jehová a Ana y ella concibió, dio más hijos, ella tuvo más hijos, dice al final, y el joven Samuel, cuando ya era un joven, dice, crecía delante de Jehová. Y también el 26 dice, y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Jehová y delante de los hombres. Entonces hace referencia a la vida de Samuel, pero también hace una comparación con aquel tiempo, con esos jóvenes impíos, hijos de Elí, que hacían lo malo delante del Señor. Dice, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había palabra, no había prácticamente profecía de Dios en aquel tiempo. Dice, no había visión con frecuencia. Y esto se debía a que el pecado obstaculizaba que Dios hablara. Recuerden que donde hay pecado, Dios no habita, Dios no puede estar. Dice, y aconteció un día, cuando era joven, recordemos, que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Si ustedes se acuerdan, han leído conmigo desde un principio la Biblia, vamos a recordar en Éxodo cómo Dios mandó a que fuera hecha el tabernáculo de Dios. Entonces estaba el tabernáculo, todo lo que era ese tabernáculo, o todo lo que era el lugar, ¿cierto? Y adentro de ese lugar, de ese tabernáculo, había otro tabernáculo de reunión, algo más pequeño, que estaba el lugar santo
y el lugar santísimo. En el lugar santo era donde estaba la lámpara de Dios o el candelabro de oro, los panes de la proposición, y estaba el altar del incienso, y dentro había otra sección que estaba cubierta por un velo gruesísimo donde solamente el sumo sacerdote podría entrar. Estaba el arca del pacto. Sabemos que Samuel no era sumo sacerdote, él venía de la tribu de Leví, pero no era hijo o no era descendiente de Aarón. Pero aún así este joven desde pequeño se destacó. Dice que dormía cerca del arca de Dios. Entonces quiere decir que podía dormir en lo que era el lugar santo allí. Dice, donde estaba el arca de Dios, dice, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Y si nosotros vamos a Éxodo 27:21, Éxodo 27:21, vamos a ver allí que la lámpara del Señor estaba prendida, o el candelabro de oro se prendía por la tarde, dice, hasta que el aceite se apagara, y tenía que estar encendido hasta la mañana. Entonces aquí dice, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, o sea que era de madrugada, dice, Jehová llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Él confundió la voz de Dios con la voz de Elí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuélvete y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Dice, y Samuel no había conocido aún a Jehová, por eso no conocía su voz, no sabía que él era el que le estaba hablando. Dice, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Era un jovencito todavía. Dice, Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. La tercera vez fue que Elí se dio cuenta, como un profeta, como a un sumo sacerdote ahí más viejo, ya se dio cuenta que era Dios en realidad quien estaba llamando a Samuel. Dice, y dijo el versículo 9, dice, y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así fue Samuel y se acostó en su lugar. Dice, y vino Jehová y se paró. Y me gusta aquí porque hace una referencia como la actitud de Dios ante la siguiente forma de llamar a Samuel. Él se paró y llamó como las otras veces. Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Esto era tan espantoso lo que Dios iba a decir, que cualquiera que lo oyera, o sea, era referencia a eso, era algo tan fuerte, tan espantoso, que hace referencia al oído de la persona quien escuchara esto. Dice, aquel día yo cumpliré con Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Sobre su casa quiere decir también sobre su familia, lo que Dios había profetizado. Dice, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, su familia. Dice, por la iniquidad que él sabe. O sea, que él sabía por qué. Dice, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. O sea que no bastó solamente porque en el capítulo anterior leímos cómo Elí se acercó a sus hijos y les habló de la fama que ellos estaban causando en el pueblo, que hablaban de ellos, que se acostaban con las siervas que trabajaban en el templo, imagínense, y que robaban de las ofrendas que el pueblo del Señor traía, o sea, burlándose de Dios, teniendo en poco lo que eran los sacrificios y lo que eran las ofrendas. Y él les dijo, no hagáis tal mal, no hagáis, pero no les estorbó. Cuando tú estorbas algo, cuando tu niño, ¿cierto? Cuando es un bebecito y tú no quieres que él quiere bajar las escaleras, sobre todo en este país que la mayoría de casas, muchas casas tienen escaleras y ponen una rejita, tú le pones un estorbo allí, tú le pones una rejita para que él no pase.
Entonces no basta, porque un niño no basta solamente con decirle no pase, no entiende. Entonces se le pone esa regista. Entonces tal cual Elí debió hacer con sus hijos, se estorbó, ponerles obstáculos para que ellos no hicieran eso. Sin embargo, él no les estorbó. Dice el 14, por tanto yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás. O sea, dice, ni con sacrificio ni con ofrenda. O sea, era tan grande el pecado. Porque Dios ya había dicho con anterioridad desde un principio, desde que lo vemos que fue apartado la tribu de Leví. Desde el Éxodo podemos ver que Dios los apartó, le dijo que tenían que ser diferentes, purificarse. O sea, y ellos deliberadamente pecaban, eran impíos, no conocían a Jehová, no tenían fe en él. Y dice que ese pecado de ellos no sería purificado, porque las ofrendas y los sacrificios eran para perdón del pueblo de Israel, perdón de las personas que cometían los pecados. Pero para ellos no había perdón jamás, lo declaró Dios. Dice, ni con ofrendas ni con sacrificios. Dice el versículo 15, y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Me imagino que Samuel tenía un gran afecto por Elí. Elí le enseñó a él, imagínense, no enseñó a sus hijos, pero lo enseñó muy bien, le permitió dormir cerca del arca, hizo buen trabajo, porque en sí Elí, claro, fue apartado desde pequeño, su madre quizás lo instruía cada vez que iba, pero gran parte fue porque Elí fue su tutor. Y tenía aprecio, tenía Samuel aprecio a Elí, seguramente tenía miedo de decir todo lo que Jehová le había dicho a Samuel. Dice el versículo 16, llamando pues Elí a Samuel, le dijo, hijo mío Samuel. Vemos el aprecio que tenía Elí por Samuel también. Dice, y él respondió, heme aquí. Era obediente, era humilde. Y Elí dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres palabras de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo. Él fue sincero, fue honesto, no le ocultó nada, dice, sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová es, o sea, Elí dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. O sea, que la actitud de Elí me sorprende un poquito aquí, como un anciano, quizás ya estaba cansado, sus ojos estaban, como dice, oscurecidos, como que dijo, bueno, él es Dios, él haga lo que él tiene que hacer. Quizás él dijo, él haga lo que yo no hice, que castigar a mis hijos. No intercedió, no buscó pedir perdón, no, nada. Dice el 19, y Samuel creció. O sea, quiere decir que él, cuando esto sucedió, era un niño todavía. Dice, Samuel creció y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. O sea que Samuel fue profeta, fue juez, como lo vamos a ver más adelante. Era un profeta del Señor y también fue ministro, sacerdote en la casa del Señor. Dice, y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, o sea, todo el territorio de Israel, dice, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. ¿Por qué? Porque todo lo que se decía, lo que él profetizaba, se cumplía. Recordemos que anteriormente leímos que cómo sabremos que es profeta, de verdad es profeta de Jehová, cuando se cumpla lo que él hable. Y Dios respaldó totalmente a Samuel. Dice el versículo 21, y Jehová volvió a aparecer en Silo. Dice, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Y vemos que no fue la primera vez que Dios se manifestó a Samuel, sino que continuamente Dios se manifestó a Samuel. O sea que empezó, Dios como que no encontraba en aquel entonces, cuando leemos que escaseaba, al principio del capítulo 3, que dice que escaseaba, que no había visión. Dios no puede estar donde no hay santidad, donde no hay, donde hay pecado. Eso también obstaculiza a Dios para llegar. Entonces, Dios encontró aquí un verdadero y fiel servidor de Dios, que aún desde muy pequeño se apartó para Dios. Y cuando Dios encontró ese corazón, cuando Dios encontró a Samuel, él empezó otra vez a acercarse, a revelarse y a hablar a través de él al pueblo de Israel. Ahora vamos a leer el capítulo 4. Dice, los filisteos capturan el arca. Gloria al Señor.
Dice, sí, dice, alguien me puso aquí, dice, amén, gloria a Dios. Dice, Dios tenía propósitos grandes para Samuel, dice mi hermana Yesenia, sí, es que su historia es impactante desde su nacimiento, desde su madre. Yo me imagino que esa madre, mire, tan humilde, como lo era Ana, tan llena de fe, porque ella fue a Dios, no fue a llorarle a otro, fue a llorarle a Dios. Con fe vino al Señor, Dios concedió, Dios escuchó su oración. Me imagino que lo que le inculcaba a este niño, cuando dice que ella le hacía un efoda, una túnica a él, todos los años. Yo me imagino que ella le inculcaba a su hijo, tú eres un siervo de Dios, tú has sido apartado, tú has sido nacido para grandes propósitos, para que Dios te use. Mire qué importante es desde pequeño que usted alimente en su hijo eso, que usted tenga hijos para la gloria de Dios y no para su propia gloria, sino para el servicio de Dios. Y Dios cumplió el voto. Ana cumplió su voto y Dios cumplió su palabra también. Amén. Dice el capítulo 4, los filisteos capturan el arca. Esta es la parte triste que les dije que íbamos a leer. Dice, y Samuel habló a todo Israel. O sea, que él hablaba a Israel cuando se apareció en Silo. Dice, por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos. Los filisteos eran enemigos de Israel durante mucho tiempo. Ellos estaban allí ubicados en esas costas de Canaán. Y ellos desde Abraham, ellos estaban allí, ya habitando ahí. Y fue un enemigo muy difícil de echar fuera. Gedeón peleó con ellos, Sangar peleó con ellos, Sansón peleó con ellos. Fueron enemigos difíciles y duros. Dice, y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afet. Dice, y los filisteos presentaron, dice, la batalla a Israel, y dice, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. O sea que esa vez los filisteos vencieron a Israel, y mataron a 4,000 hombres. Dice el 3, cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido Jehová delante de los filisteos? Ni siquiera los ancianos, que eran hombres sabios, que eran a los que consultaban los grandes problemas del pueblo, supieron reconocer que el pecado de Israel en ese tiempo los había llevado hasta ahí, hasta la derrota. Miren lo que hicieron ellos. Dice, traigamos a nosotros de Silo, que era el lugar donde estaba el tabernáculo de Dios erguido, el lugar de adoración. Dice, traigamos de allí el arca del pacto de Jehová para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Traigamos el arca y que el arca nos salve. Ellos no tomaron el arca como un amuleto y no como la real presencia de Jehová, que era Jehová quien realmente iba a dar la victoria. Y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová, de los ejércitos, que moraba entre los querubines, porque el arca del pacto, recordemos que tenía querubines arriba, la tapa, y ahí la presencia de Dios moraba. Dice, y los dos hijos de Eli, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Mire, quiere decir que cuando ellos tuvieron que sacar, la Biblia no dice que ellos sacaron el arca, pero solamente de la tribu de Leví podían tocarlo, y de uno de los 3 hijos, porque eran 3 hijos de la tribu de Leví. A cada uno le correspondía tomar, cuando iban a moverse del lugar, que esto era cuando estaban en el éxodo, cuando caminaban en el desierto, no cuando se establecieron, les tocaba mover cada una de las piezas. Cada uno le fue comisionado, a uno solamente las telas que cubrían el arca, a otras solamente las basas, y a otros solamente lo que era los muebles. Pero ¿qué pasa? Que al lugar santísimo donde estaba el arca, solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. Era tan delicada la presencia de Dios que no era tomado a la ligera. No se entraba constantemente a ese lugar. Y vemos que aquí lo que fue Ofni y Finés, ellos tomaron esa arca porque ellos estaban ahí con el arca y incumpliendo, tomando en poco eso, haciendo malas cosas, no conforme a la voluntad de Dios, llevándose el arca, entrando al lugar santísimo, donde solamente el sumo sacerdote una vez por año
podría entrar. Dice el 5, aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo que la tierra tembló. Tal fue la algarabía que la tierra tembló. Dice, cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Mira la fama que tenía el pueblo de Israel y el arca. Mire lo que dice. Y los filisteos tuvieron miedo. Ellos sí tuvieron miedo al arca del Señor. Dice, porque decían, ha venido Dios al campamento. Ellos sabían que esa arca representaba a Dios mismo. A veces los de afuera, los que no tienen un encuentro personal con Dios, tienen más temor que los propios que moran, habitan en la propia presencia del Señor. Dice, ha venido Dios al campamento y dijeron, ¡ay de nosotros! Cosas que no hicieron Ofni y Finehas al entrar al lugar santísimo y sacar el arca. Dice, pues antes de ahora no fue así. O sea, ellos no habían llevado ninguna batalla, no habían traído el arca del pacto. Dice, ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sé hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos, dice, os ha servido a vosotros. Sé hombres y peleados. O sea, ellos agarraron valor de allí. Dice, peleando pues los filisteos e Israel fue vencido. Dice, y huyeron cada cual a sus tiendas. Dice, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Imagínense, murieron esa vez en la batalla 30,000 hombres. Esto les sirvió el saber que la presencia de Dios, que ellos decían Jehová porque sabían que era el Dios de Israel, mas no sabían que era uno solo, porque dijeron dioses. Creían que la misma manera de adorar que ellos tenían, la tenía el pueblo de Israel, o de adorar muchas deidades o muchos dioses, pero esto les dio valor a ellos para pelear y ganar contra Israel, cosa que vemos que la presencia de Dios, aunque estaba allí el arca, pero en sí la mano, el poder del Señor no estaba con Israel, se había apartado de Israel. Dice el versículo 11, y el arca de Dios fue tomada, dice, y muertos los dos hijos de Eli, Ofni y Finehas. Y yo busqué, hermano, lo que significa Ofni y Finehas. Mire, Ofni significa renacuajo. Dice que estos dos nombres, Ofni y Finehas, tienen su derivado, o sea, son nombres egipcios, no son nombres hebreos o con significado hebreo. Dice Ofni significa renacuajo. Recordemos que ellos tenían dioses con forma de ranas. Y Finehas significa el nubio. Este es de un lugar, es como decir como cuando uno maldice aquí el gringo, ¿no? O no sé, de una parte. ¿Por qué? Porque Nubia era un lugar ahí cerca de África, menos que, no sé, era de color o algo así, le decían, o significaba Finehas, eso era su significado, y provenía de nombre egipcio. Y ese día estos dos hijos de Eli fueron muertos. Dice, y corriendo de la batalla, un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo. O sea que él corrió. Dice, roto su vestido y tierra sobre su cabeza. O sea, él sufrió el luto y todo lo que había pasado allí. Dice, y cuando llegó, he aquí que Eli estaba sentado en una silla, otra vez Eli sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Ni siquiera estaba preocupado por sus hijos, estaba sentado y estaba preocupado por el arca de Dios que había sido llevada, él sabía. Dice, llegado pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Eli oyó el estruendo de la gritería, dijo, ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas, o sea, las noticias a Eli. Dice el versículo 15, era ya Eli de edad de 98 años y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Eli, yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Eli dijo, ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos. Y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus dos hijos, Ofni y Finehas, fueron muertos. Y el arca de Dios ha sido tomada.
Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, no de sus hijos, recuerde que sus hijos se los mencionó primero, pero cuando él mencionó del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado. Sus huesos no estaban bien seguramente debido a la edad, y estaba muy pesado, era un hombre gordo, y había juzgado a Israel 40 años. Ese fue el tiempo que Elí fue juez en Israel. Dice, y su nuera, la mujer de Finés, la mujer de el nubio, que estaba encinta, dice, cercana al alumbramiento, a dar a luz, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada, y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella, o sea, y al tiempo que moría, o sea, que ella empezó a morir, ella murió en el alumbramiento, le decían las que estaban junto a ella, no tengas temor porque ha dado a luz un hijo. Mas ella no respondió y se dio por entendida. Dice, y llamó al niño Icabod. De verdad que este es el nombre más triste que se puede escuchar. Icabod, diciendo, traspasada es la gloria de Israel. Icabod significa sin gloria. Dice, traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues, traspasada es la gloria de Israel porque ha sido tomada el arca de Dios. Qué manera más triste de morir el de esta mujer, sabiendo que dio a luz un hijo, que ese hijo le puso sin gloria, porque el pueblo de Israel había quedado sin gloria, sin presencia, sin fama. Lo que a ellos les dio la fama, la gloria, era la presencia del Señor con ellos, y había sido quitada. Y esta mujer le puso así al hijo de Finés, Icabod, sin gloria. De verdad que es una historia bien triste, lo que fue tanto la muerte del padre de Finés, como fue la muerte de su esposa, y el nombre con que su hijo quedó en la tierra fue sin gloria. Para recordar, imagínense, cada vez que llamaban a este jovencito o este niño Icabod, Icabod, sin gloria, recordar que la gloria del Señor había sido traspasada, había sido quitada del pueblo de Israel. Y como podemos ver, los que primero quitaron la gloria del lugar donde debía estar fueron ellos mismos, los del pueblo. O sea, permitieron Elí como sumo sacerdote de ese lugar, como juez de ese lugar, permitió que la gloria del Señor fuera movida de su lugar. Y qué gran desgracia vino al pueblo de Israel por esto. Y fueron, como vemos en el libro de Jueces, de forma muy decadente. Entonces aquí murió Elí y sus hijos. Voy a ir a leer los comentarios. Sí, qué triste final, dice mi hermano Julio, el de esta joven madre. Sí, de verdad que a mí cuando lo leí me dio como mucha melancolía, ¿no? Porque yo me imagino que toda madre, yo he tenido la oportunidad de quedar embarazada, pero no he dado a luz. Y todo anhelo de una madre, sea que tenga 1 mes, 2 meses, la ilusión es ver a tu hijo nacer, es pensar en el nombre que le vas a poner a tu hijo. Y para esta mujer no fue así. Para esta mujer fue un triste final, y el nombre más, de verdad que más triste que hubiera podido ponerle un hijo, fue puesto en momentos de la angustia que esta mujer tenía. Y también me entristeció mucho la muerte de Elí. Mire, si vemos a Elí, su vida, la Biblia no dice que fue un hombre malo, pero fue un hombre que había perdido quizás la pasión por Dios, que ¿cómo diría yo? Su vida, porque su vida era servir a Dios. Él había nacido para eso. Y como que no llevó a cabo
su plan para lo que había sido formado, él no lo llevó a cabalidad, perdió el gozo, solamente así como él estaba engordado, dice la Biblia, le dijo el Señor, engordaste a tus hijos, no les fuiste estorbo, y pasando por encima del Señor y tomando en poco lo que eran las ofrendas para el Señor. Dice, qué palabra tan hermosa el libro de Samuel. Sí, nos va a enseñar muchísimo, de verdad que sí, yo estoy segura de esto. Dice mi hermana Agnieszka Chirino, desde Venezuela, dice, Samuel de niño al servicio de Dios, a medida que crecía, daba testimonio de su vida, que era bien visto para Dios y el pueblo de Israel. Cuando Dios lo llama, él empezó a cumplir su palabra. Este joven empezó a predicar y a dar a conocer a Dios. No se quedó con nada para él, sino que cumplió con su llamado. Cuando escuchemos su voz, estar atento y presto al servicio. Y qué triste, mira, a veces nosotros damos mejor testimonio a alguien que no son nuestros hijos. O sea, a los de afuera de nuestra casa, que a los que no son, que a los que son de nuestra casa. Y esto le pasó a Elí, porque Elí le dio buen testimonio. O sea, yo me imagino que supo educar a Samuel. Incluso le dijo, es Jehová el que te está llamando. Y mira cómo vas a responder. Vas a responder, heme aquí, Jehová, porque tu siervo oye. Entonces, pero no, cosa que no hizo con sus hijos, cosa que no le fue estorbo, no le fue de disciplina para sus hijos. Dice mi hermana también, dice Agnieszka, dice Samuel fue obediente porque con su llamado corrió directo diciendo, heme aquí. Pero esa no era la voz, sin embargo, fue aún más obediente porque mencionó las palabras que Elí le dijo, habla Jehová porque tu siervo oye. Y Samuel se colocó en una posición de siervo. Habla Jehová porque haré lo que me diga. Sí, qué tremendo. Recuerdo que yo estaba muy jovencita cuando leí esta historia. Y uno se emociona de verdad a leerlo, el corazón de un niño o el corazón de un joven. Por eso es importante que le leamos la Biblia cuando son jóvenes o cuando son aún niños, porque está todavía lleno de inocencia el corazón, ¿cierto? Y a mí me parecía, claro, no es que ahora no me parezca, pero era tan tremendo que yo decía, Dios mío, yo quiero ser como Samuel, como Isaías, ¿no? Que ellos decían, heme aquí, o sea, aquí estoy, soy tu siervo. Dice mi hermana Wendy, Samuel había crecido y escuchando la palabra de Dios. Dice, pero nunca había tenido un encuentro con Dios, por eso no identificaba la voz de Dios. Sí, aún siendo un joven, me llama mucho la atención, hermano, que Elí, que era digamos ahí, el boss, el que mandaba más allí, él dormía aparte. En cambio, Samuel, como un buen servidor, dormía cerquita del arca. Eso me llamó mucho la atención. Dice, Elí enseñó a Samuel también que aún sin conocer a Dios, él creció con temor de Dios y le era fiel. Mundo, ¿sí? Él de oídas había oído, mas no había una revelación de Dios para con él hasta que era un jovencito. Aleluya. Dice mi hermana Eugedita Hidalgo, buenos días mi hermana, qué hermosa, amén, amén, lectura, la lectura, en el libro de Primera de Samuel, hermosísima, sí, eso es lo hermoso, con la sinceridad, desde pequeño fue creciendo con la verdad, ese propósito de Dios tenía para con él de bendición, así es. Bueno, mis amados, bienvenido mi primo Gilberto Antonio, mi hermana Yesenia, mi hermana Luz Marina, mi hermano José Miguel, que siempre también están allí, Lester, Manzariego, mi hermano Julio Cuevas, mi hermana Tania, mi hermana Belkis Burton, mi tía Zaira, mi prima Ariadni. Sabemos que los de Venezuela casi no han podido conectarse, mi tío Edwin Vivas, bienvenido tío. Gracias al Señor por darnos la oportunidad de leer su palabra aquí todos juntos y aprender de ella cada día más. De verdad que estoy siendo impactada por la palabra del Señor en mi vida cada día. Paso mi día diferente, yo no sé cómo les pasa a ustedes, pero paso mi día diferente, siento que estoy espiritualmente mejor alimentada. Dice, como los hijos pagan aún las consecuencias de los padres. Dios nos ayude y tenga misericordia de nosotros para involucrarla y estorbarle. Dios no culpó solamente a Ofni y a Finés. Inclusive no sabemos, ¿cierto?, quién fue la madre de estos jovencitos. No aparece, no hay mención del nombre de esta mujer. O no sabemos si realmente fue Elí, que el nombre de Elí, el L que lleva significa deidad, habla de Dios, o sea, era un hombre que
que digámoslo así, era apartado desde Dios, su nombre significaba Dios, deidad, y sin embargo no sé por qué cuando averigüé sobre el nombre de estos dos jovencitos, eran nombres egipcios, o sea, todavía había en Israel, o se quería traer a Israel lo que eran las creencias de los egipcios, y no sé por qué razón le pusieron a sus hijos ahí, o sea, desde el nacimiento estuvo mal escoger esos nombres para ellos, y su crecimiento y su educación no fue la mejor. Quizás fueron niños consentidos que no se les reprendió a tiempo. Recordemos que la palabra de Dios dice que el hijo consentido es vergüenza de su madre. Entonces, pues es bueno consentir a nuestros hijos hasta cierto punto, pero serles estorbo cuando están haciendo lo malo, porque aquí prácticamente el culpable fue Elí, así Dios lo planteó. Elí por no estorbarle. Entonces muchas veces el pecado de nuestros hijos es los padres. Debemos ser estorbo, o deben ser estorbo. Hasta ahora Dios no me ha concedido ese honor, pero deben ser estorbo a sus hijos. Bueno, mis amados, ha sido un placer estar con ustedes. Que el Señor Jesucristo me les bendiga, que tengan buen día, y mañana les espero a las 7 de la mañana. Dios me los guarde y la paz de Cristo esté con ustedes y con sus hogares. Dios los bendiga. Chao, chao.